Es bueno recordar que estas charlas de electrónica básica no son formales desde el punto de vista académico de la electrónica. Son más bien con la intención de dar ciertas pautas para que interesados a través de ellas nos preocupemos de ahondar en los temas. Por eso no llevamos una secuencia formal, por eso no llevamos los temas tan al fondo o desde la raíz de las fórmulas. Y seguramente que dicho esto, pues para ustedes no habrá ningún inconveniente entender esa razón. Hoy vamos a seguir hablando un poco más acerca del diodo. ¿Por qué? Porque en la electrónica el diodo es un compañero muy constante en los viajes que nosotros tenemos a través de la exploración, de la reparación, si alguien se interesa por el diseño, el análisis, el diodo siempre está presente. Entonces, es bueno hacer otro poco de exploración acerca de sus características, de las clases, de su comportamiento, de las exigencias que las diferentes ondas hacen de él y también de la manera de chequearlo. Aunque ya hemos en otras ocasiones hablado de la corriente alterna y últimamente de la corriente continua, a la que hemos llegado precisamente abriendo la puerta con el diodo, digamos ahora que una onda de corriente alterna de cualquier ciclaje que sea, es decir, de cualquier número de hercios o de ciclos por segundo, se comporta como un movimiento constante de una manera circular, donde si decimos que inicia en el punto cero, es decir, en todo el eje, en esta dirección hacia arriba, cuando la onda inicia desde cero, comienza un recorrido constante en forma circular. La primera parte de la onda nos es familiar, medio círculo, pero al final de ese medio ya no nos parece tan lógico que siga dando vueltas sobre sí mismo. Pero en realidad eso es lo que sucede con una onda alterna de forma senoidal. Es decir, es un círculo que se repite constantemente. Entonces, ¿cuál es la razón de que este círculo lo veamos así? Esta es la manera como nosotros vemos el círculo. Esa razón se da por el hecho de que la línea roja, es decir, el eje central, tiene que considerar la característica temporal. Como ya vimos el origen, ahora ya comprendemos por qué la onda va haciéndose como si fueran dos medios círculos que se van prolongando en el tiempo. Ahora, eso tiene una velocidad. ¿A qué velocidad se circula? ¿A qué velocidad se hace el círculo? Pues se hace a 50 círculos por segundo. Entonces es la onda de corriente alterna de 50 o 60 hercios. Hay ondas de mucha mayor velocidad y eso lo llamamos frecuencia, que son ciclos por segundo. Entonces, cuando hablamos de frecuencia, hablamos de velocidad. Bien, sabemos también que no solamente hay ondas de forma senoidal, como la que estamos viendo acá. Hay ondas de otro tipo de forma. Podrían ser ondas cuadradas o aproximadamente cuadradas, obviando las imperfecciones de mi dibujo. Ondas triangulares. Vamos a dibujar esta onda triangular y decimos que aquí hay una simetría. Es decir, el hemiciclo
superior, positivo, es igual al negativo. Y puede haber ondas de otro tipo, complejas. Pueden ser o no simétricas y pueden estar compuestas de cualquiera de estas que hemos enumerado ondas hasta el momento y de muchas otras formas. Ahora, metamos el diodo a circular en todo esto. El diodo en esta posición pues nos va a permitir que pasen los hemiciclos positivos. Este tipo de hemiciclo sería el que pase cuando el diodo está en la posición que vemos de este dibujo. Ahora, si la velocidad de la onda sube, es decir, si la frecuencia aumenta, el diodo se va a ver exigido de cierta manera. Este es un 1N4007. Este es un rectificador de red. Cuando hablamos de un rectificador de red, significa que trabaja perfecto con una onda de 50-60 hercios. 50-60 hercios. Es una onda poco veloz, de baja frecuencia. ¿Qué hace él con las ondas? Con la señal cuando está... Entonces hace esto. Pasa esta, no pasa la negativa, vuelve y pasa esta, vuelve y pasa esta, y así sucesivamente. Pero, si colocamos una onda senoidal, pero ya no de 50 o 60 hercios, si la colocamos, por ejemplo, de 100 kilohercios, la onda de 100 kilohercios se va a suceder en el tiempo a una gran velocidad. ¿Qué hace el diodo como el 1N4007 en estas circunstancias? Como la onda es tan veloz, entonces dibujemos aquí su comportamiento. La línea, el eje central, y vamos a decir que cuando coge el primero, viene, pero cambió tan rápido hacia negativo, que él no logra frenar en el momento en que debe dejar de conducir, sino que se va. Haga de cuenta que estamos manejando en una calle mojada. Cuando estamos manejando en una calle mojada y el semáforo nos dice alto, repentinamente, no lo habíamos logrado prever, tenemos que aplicar el freno y seguramente nos pasamos de la línea del semáforo porque la carretera está mojada. Lo mismo le pasa a un diodo como el 1N4007, que está hecho para trabajar a bajas frecuencias con una onda de alta frecuencia. Entonces, cuando llega el hemiciclo negativo, el diodo no logra detenerse a tiempo y hay parte del hemiciclo negativo que él va a conducir, y cuando llegue el positivo nuevamente va a hacer esto, pero cuando llega el negativo se le va y vuelve otra vez el positivo. Estos pedacitos este verde, son parte del hemiciclo negativo. Pero ¿cómo? Si el diodo está en ese momento inversamente polarizado. Es que el diodo no es capaz de trabajar a tan alta velocidad. Entonces, de alguna manera esta situación se convierte un poco en corto. ¿Por qué? Porque el diodo está conduciendo cuando le toca y parte del tiempo que no le toca. ¿Cuál va a ser la consecuencia en el diodo?
calor. Y va a haber en el circuito, a consecuencia del corto, parcial en este caso, también va a haber consecuencias en el circuito. También pueden ser calentamiento, ruido. En todo caso, comportamientos indeseables. Entonces, significa que en el sentido práctico, hombre, cuando veamos un diodo averiado, debemos percatarnos muy bien cuál es la característica del diodo para no reemplazarlo simplemente por otro diodo que lo veamos de pronto del mismo tamaño, sin averiguar si este diodo que ponemos como reemplazo es o no suficientemente rápido. Sucede como con la mayoría de los circuitos. No importa si le ponemos un diodo rápido a una onda lenta, pero sí importa si le ponemos un diodo lento a una onda rápida. Allí sí estaremos introduciendo un inconveniente en el circuito. Ahora, si hablamos de las ondas cuadradas, una onda cuadrada nunca es realmente cuadrada. ¿Por qué? Aunque aquí he exagerado la inclinación de la pendiente de subida, comparémosla con una línea perfectamente vertical, sin pendiente, y vemos que hay un cierto tiempo entre el momento en que la onda arranca y el momento en que llega al punto de encendido. Si ese punto es 1 voltio o 5 voltios, lo que sea, desde el 0 hasta el 1 hay una leve inclinación, lo cual indica que allí puede haber determinado tiempo. Ese tiempo puede ser microsegundos, que sabemos que son millonésimas de segundo, o puede ser incluso nanosegundos, que es todavía la milésima parte de una millonésima de segundo. ¿Qué implicaría eso en el diodo? Una velocidad extraordinaria. En los diferentes nombres que observamos que se le da a los diodos, dependiendo de su comportamiento, observamos que dicen que hay diodos de switcheo, hay diodos rápidos y hay diodos ultra rápidos, ultra fast switching. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos de una onda cuadrada, supongamos que este ciclo tiene una duración de aquí hasta acá, de principio a fin, de 1 milisegundo. Ojo pues, si decimos 1 milisegundo, ¿cuál es la frecuencia? Frecuencia es igual a 1 dividido tiempo. Es decir, 1 dividido 0.001. Eso es igual a 1000. O sea, 1 kilohercio. Esa es la frecuencia de una onda cuya duración del periodo es 1 milisegundo. Si decimos 1 kilohercio, una onda de 1 kilohercio no es tan alta comparada con otras. Pero resulta que en una onda cuadrada no se puede tomar la frecuencia total de la onda como base para escoger el diodo. ¿Por qué? Porque el diodo está siendo sometido
a variaciones, vamos a poner el eje aquí en la mitad de la onda. Vamos a decir que este es el eje 0. Entonces el diodo está siendo sometido a variaciones súper rápidas, mucho más rápidas que 1 milisegundo. Decíamos que si el tiempo que dura entre el inicio y el punto donde tiene los, por ejemplo, 5 voltios, entre 0 y 5 voltios, si ese tiempo dura 1 microsegundo, entonces ya estaríamos diciendo que el diodo debería responder perfectamente a una velocidad no de 1 kilohercio, sino de 1 megahercio, de 1 millón de hercios, porque la frecuencia que se corresponde, aplicando esta formulita que les digo aquí, a 1 microsegundo es 1 megahercio o 1 megaciclo. Entonces, la variación a la que se le somete al diodo intempestivamente en el momento de encendido y en el momento de apagado es la que hace la exigencia real para que en el diodo no se presenten esas colas que veíamos ahora. Entonces, si ponemos un diodo lento aquí, un diodo que no sea lo suficientemente rápido, entonces va a dejar pasar el hemiciclo positivo y enseguida va a dejar pasar otra cola del hemiciclo negativo, igual como lo habíamos planteado ahora con la onda de senoidal. Esta cola sería indeseable y es precisamente lo que constituye corto. Entonces, ahí vienen precisamente esas consideraciones de switcheo rápido, de switcheo ultra rápido. Un diodito, por ejemplo, el 1N4148, es un diodo de switcheo bastante rápido que se ve muy comúnmente en aplicaciones de baja potencia. En aplicaciones de baja potencia. Entonces aquí vamos a empezar a introducir otro concepto. Pero antes de introducir ese concepto, quiero que quede claro. Hacer una pequeña síntesis de lo que hasta aquí va. La onda, sea senoidal, cuadrada, triangular o de cualquier forma que tenga, tiene una cierta velocidad y un diodo que haya de estar en el camino de esa onda debe responder perfectamente a esa velocidad, porque de no ser así, vamos a tener la introducción de cortos parciales. Eso queda claro. Antes de pasar al siguiente punto, quiero observar varias preguntitas que han hecho. Entonces, dice, profe, buen día. Una inquietud muy grande acerca del proceso que hace el switchador o conmutador con el chopper. ¿Cómo pasa la tensión al lado secundario? Muy bien. En este caso estamos hablando de un transformador. Porque cuando hablamos de chopper, realmente la palabra consiste en troceador. ¿Qué es un troceador? Alguien o algo que convierte en trozos. Esta barrita podría ser una tensión de corriente continua. Igual podría ser una cebolla si estamos hablando de culinaria. Y si pasamos esta barra a través de un chopper, hablando de fuentes conmutadas, significa que la estamos convirtiendo en pedazos. Entonces, la estamos partiendo en trozos. Eso es lo que hace un chopper. Convierte en trozos
una onda continua. ¿Cómo los convierte en trozos? Porque hay un switch que está prendiendo y apagando para dejar pasar durante un lapso de tiempo esa onda. Y luego se abre, es decir, interrumpe. Entonces la onda va a pasar a pedacitos. Eso sucede en un circuito que, si está compuesto por un transformador, tenga núcleo de ferrita o núcleo de hierro, entonces estaremos haciendo que desde el primario hasta el secundario, por efectos del comportamiento de la bobina, haya una inducción electromagnética, de modo que lo que está sucediendo en el primario sea transmitido, aun cuando el secundario está electrónicamente aislado, sea transmitido al secundario. Entonces, dependiendo de la relación entre la bobina primaria y la bobina secundaria, vamos a tener una presencia también aquí en el secundario de una onda equivalente a esta. Pero esta no es la manera como se dibuja electrónicamente una onda troceada, una onda convertida en trozos. ¿Cómo se dibuja una onda convertida en trozos? Vamos a dibujarla en el primario. Entonces vamos a decir que este es el dibujo de una onda convertida en trozos. ¿Por qué? Porque esta base es el punto cero y el pico positivo será el tamaño de voltaje al cual se eleva la onda. Si esa onda es de, esa DC más bien, porque es la DC la que vamos a trocear, un pedazo de voltaje, digamos, de 100 voltios que lo tenemos almacenado en un filtro o lo tenemos en una fuente de voltaje. Entonces aquí está, esto es tierra, y ese pedazo, esa tira larga, la convertimos en trozos. Entonces esta parte superior mide 100 y la parte inferior mide 0. Eso es la representación gráfica, hablando electrónicamente, de una onda troceada. En el secundario vamos a tener la misma respuesta. Simplemente, si el transformador es elevador o reductor, esta onda será más grande o más pequeña que la del primario, pero va a tener exactamente una forma equivalente a la del primario. Creo que ahí está respondida esa primera pregunta. Dice Wilfredo, ¿se puede hacer un puente rectificador con diodo ultra rápido? Sí, sí se puede hacer un puente rectificador con un diodo ultra rápido, claro que sí. Para hacer un puente rectificador necesitamos tener en cuenta que la cantidad de corriente, el voltaje a través del diodo cuando el diodo no conduce y la velocidad sean suficientes o suficientemente recogidos por el diodo que vamos a poner. Entonces, ahora cuando hablemos del diodo, sigamos hablando del diodo, por ejemplo, el 1N4148. ¿Podemos hacer un puente rectificador con un diodo 1N4148? ¿Con diodos de esa clase? Claro. Pero si los ponemos a trabajar en ondas que superen el voltaje de ruptura del diodo, es decir, en ondas de 50 o 60 ciclos de corriente alterna que tienen una amplitud, si es a 110 voltios RMS, tendrán una amplitud de 170 voltios pico. No va a ser posible. ¿Por qué? Porque el diodo se pone en corto cuando pasa de 70 a 80 voltios en sentido inverso. Ahora, el diodo entonces no basta que tenga velocidad,
También debe responder en los aspectos de corriente, voltaje y por consiguiente potencia. Vamos a hablar de corriente. Sabemos que cuando un tubito es estrecho y pretendemos pasar demasiada abundancia de corriente a través de él, el tubo se va a calentar. Es como cuando estamos metidos en un transporte público, sea el metro, sea el bus. Si hay demasiada gente y necesitamos salir o entrar, va a haber mucha fricción y esa fricción genera calor. De igual manera, si un diodo no tiene buena capacidad de corriente, va a suceder algo parecido a eso. Voltaje. Un diodo, hemos hablado de diodos de silicio, en sentido de conducción, o sea, directamente polarizado, va a cobrar por conducir un voltaje de 0.7 voltios como punto de partida. Eso va a suceder prácticamente siempre en todos los diodos de silicio. Vamos a decir que un diodo de silicio puede conducir cobrando más o menos entre 0.7 y póngale 1.4 voltios. El mismo diodito. ¿De qué depende? De cuánta corriente le queramos sacar. Entonces, la caída de tensión promedio está en los 0.7, pero cuando le estamos sacando mucha corriente, pues se puede subir un poco. Listo. Pero, ¿cómo así que vamos a tener en cuenta el voltaje sabiendo que el diodo cobra tan poquito por conducir? Es que cuando el diodo está inversamente polarizado, el diodo no debe dejar pasar corriente. Pero mientras tanto, el voltaje que tengamos puesto en este lugar, el voltaje negativo que tengamos puesto en este lugar, este hemiciclo negativo vamos a suponer que tiene una presión de 10 voltios o una presión de 50 voltios o una presión de 1000 voltios. Cuando hablamos de presión, hablamos de voltaje o tensión, pero lo digo presión porque eso es lo que está ejerciendo en la juntura del diodo. Está empujando con una cierta fortaleza para la cual el diodo debe estar perfectamente preparado y en caso contrario, el diodo se va a romper eléctricamente, físicamente. Va a experimentar que no es capaz de mantener a raya esa tensión si se pasa del voltaje para el cual el diodo fue creado. Entonces, cuando hablamos de voltaje en el diodo, estamos hablando de voltaje de ruptura. ¿Qué es el voltaje de ruptura? Es el voltaje a partir del cual un diodo, cuando está inversamente polarizado, deja o comienza a dejar pasar corriente, ya no aguanta más. Ese es el voltaje de ruptura. Si tenemos aquí que este diodito fuera un 1N4148, cuyo voltaje de ruptura depende de los diferentes fabricantes, puede estar entre 50, 70 u 80 voltios. Depende del fabricante. Lo máximo, vamos a suponer que tenemos un diodito 1N4148 cuyo voltaje de ruptura sean 80 voltios. Si ese diodito lo ponemos a rectificar una onda cuyo voltaje de amplitud sean 10 voltios, entonces es perfectamente capaz con esa onda.
Si lo ponemos a 50 voltios de amplitud, es capaz con esa onda. Pero si lo ponemos ante una onda de 1000 voltios de amplitud, olvídese que ese diodito se llamaba. Ese diodito se puso en corto. Valga una aclaración adicional cuando hablamos de amplitud. Este es el eje. Una onda, sea cual sea, cuadrada, senoidal, lo que sea, tiene una amplitud positiva y una amplitud negativa. Entonces, si hablamos de una amplitud de 10 voltios, significa tiene más 10 y menos 10. Si tiene una amplitud de 50, entonces va a tener más 50 y menos 50. Y entonces, ¿cómo se denomina para abarcar los dos picos? Entonces tiene un voltaje pico a pico, en este caso que tenemos aquí puesto, de 20 voltios. Valga esa aclaración cuando estamos hablando de que el diodo tiene un voltaje de ruptura y lo opone ante una onda de 10 voltios de amplitud. Entonces hablamos de 10 voltios en el sentido negativo o de 10 voltios en el sentido positivo. Si estamos con el diodo en esta circunstancia donde está directamente polarizado, los 10 voltios pasan casi todos. ¿Por qué? Porque él cobra, digamos, 0.7 por conducir. Entonces, si aquí entran 10, aquí saldrán 9.3 voltios. ¿El resto dónde se queda? En los dos extremos del diodo. Él dice, yo me quedo con esto. Ese es el peaje que yo cobro por conducir. Si tiene 50 voltios, pasará a 49.3 voltios. Pero cuando está en esta otra posición, ya cuando tiene menos 10, ninguno de los menos 10 debe pasar. Ninguno de los menos 50. Y si el diodo es ya no 1N4148, sino que tenga un alto voltaje de ruptura superior a 1000 voltios, entonces en ese caso tampoco los 1000 voltios negativos serán capaces de atravesar el diodo.